Esto es Imagen Empresarial. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Gonzalo Monroy, él es experto en el sector energético. Estimado Gonzalo, ¿cómo estás? Mi querido Rodrigo, qué gusto platicar contigo. Qué gusto, bueno, pues muchos temas. Estimado, va arrancando, bueno, todavía no arranca formalmente, pero ya se ven muchas señales de cara a la próxima administración. Por un lado vemos anuncios como el hecho de que Carlos Slim está interesado en entrar en algunos campos petroleros, eso es interesante. Señales desde la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard en donde dice sí tenemos que tener inversión privada en el sector, pero todavía, bueno, pues en este momento, ¿cómo estás viendo el panorama y sobre todo cuáles son los desafíos que identificas para la próxima administración en materia en la que tú estás especializado, que es en el sector energético, particularmente en hidrocarburos? Uy, qué buena pregunta. Mira, yo te diría de que al día de hoy tenemos literalmente tenemos muchas, pero muchas urgencias a la velocidad de ya. La primera y quizá la principal, que ya es un tema de finanzas públicas, es que Pemex tiene que pagar cerca de 7,000 millones de dólares los primeros días de septiembre y otros 1,500 millones de dólares en diciembre. Esto únicamente para llegar a la puerta. Estamos hablando de la primera prioridad. Después, obviamente, entender que Petróleos Mexicanos trae una producción que va a quedar muy probablemente durante el año por debajo ya de 1,5 millones de barriles diarios. Obviamente también hablar de que tenemos reservas totales que están disminuyendo. Si a eso le agregamos una deuda que rebasa los 100,000 millones de dólares, un pasivo o una deuda pendiente con los proveedores de más de 21,000 millones de dólares. Y como hemos visto prácticamente desde los últimos 8 meses que Petróleos Mexicanos no tiene suficiente dinero ni siquiera para pagar impuestos que le debe a los mexicanos, pues obviamente estamos viendo un problema ya de liquidez que se empieza a acercar a la insolvencia. Hoy Petróleos Mexicanos, Rodrigo, es 100% dependiente de la ayuda gubernamental porque simplemente ya el dinero no le alcanza. Pemex está haciendo a una velocidad que nunca había visto en su historia. Obviamente este problema no se resuelve con más dinero. Es un problema no necesariamente financiero, sino es un problema operativo, es un problema de gestión que da como resultado estos problemas financieros que te estoy comentando. Hemos visto obviamente las designaciones de Claudia Sheinbaum, en el caso, por ejemplo, ahorita de Luz Helena González, justamente que llega a la Secretaría de Energía, pero la vemos justamente también muy debilitada en términos de una acción efectiva para poder influir en la política pública. Aquí se reduce en el caso de Luz Helena una cosa muy sencilla, Rodrigo. Si queremos que sea verdaderamente efectiva y tenga peso en las decisiones, tendrá que cambiar la política económica. Por otro lado, hemos escuchado bastante de manera consistente que quien toma las decisiones o quien se espera que tome las decisiones, que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, decir y afirmar que la continuidad es principalmente su meta en su administración. Así que, por desgracia, diría, no se antoja un cambio radical y obviamente esas presiones siguen creciendo. Sí, es bien interesante esta etapa, sobre todo porque, bueno, ella también, y creo que lo hemos visto en los meses recientes, cuando se desmarca mucho, automáticamente viene una corrección fuerte del presidente, que como lo sigue siendo y tendrá un mes con la mayoría absoluta en el Congreso, pues eso supone riesgos. Ahora, evidentemente, en foros, etcétera, deja entrever levemente ella y ahora algunos, bueno, más bien me refiero a Marcelo Ebrard, mucho más flexibilidad, porque evidentemente, como lo mencionas, pues se requiere un replanteamiento. Recientemente, de hecho, al rato voy a poner ahí algún byte justo de lo que estás mencionando en términos de la parte financiera, pero conversaba con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es pues finalmente, evidentemente el secretario de Hacienda, pero junto con él, pues los que van a ir a hacer este replanteamiento de la renegociación. Es muy interesante entender dónde están los márgenes, pero me parece que Pemex, como lo mencionabas, tiene, bueno, la parte central, que es una empresa productiva del Estado, con distintas verticales, integrada, o digamos, integrada verticalmente, pero eso le da complejidad porque hay partes que claramente generan pérdidas enormes, partes que podrían ser relativamente rentables. Luego hay un componente evidentemente financiero vinculado a las finanzas públicas del país, valga la redundancia, y en tercer lugar una parte política, ¿no? Porque son mucho más empleados, sindicatos, etcétera, y compaginar y armonizar esas tres cosas no es un asunto sencillo. Y desde el diseño institucional, ¿cómo ves, digamos, porque venimos de una hipersecretaría de energía
que tomaba decisiones mucho más allá del perímetro que tenía anteriormente, en donde había órganos como la CRE, etcétera, y eso, bueno, pues quedó prácticamente factualmente anulado. ¿Qué ves que tendría que tener el perímetro de la Secretaría de Energía para avanzar hacia adelante y cómo se va a cruzar pues con lo que ya vemos el secretario de Economía o el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que va haciendo otros planteamientos? ¿Cuál tendría que ser el arreglo institucional? Claro que sí, mira, qué bueno que estás tocando esa parte y vale la pena que retomemos rapidísimo qué es y de dónde veníamos y dónde estamos el día de hoy. Y antes era muy claro el diseño jerárquico que tenemos en el sector energético. A la cabeza el secretario, secretaria de Energía, abajo los dos subsecretarios de Electricidad e Hidrocarburos, otro de Planeación Estratégica y obviamente al mismo nivel los directores de Pemex y de CFE. Ese modelo jerárquico cambió con López Obrador y se volvió lo que yo llamo la triada de las tres cabezas, porque teníamos en un momento al director de la electricidad, que era Manuel Barlet, tenemos al director del petróleo, que era Octavio Romero, al frente de Pemex, y tenemos a la directora de la refinación, que era la secretaria Rocío Nale. Obviamente vimos que aquí en ese modelo cada uno tiene vasos comunicantes directos con el presidente López Obrador. Ahí nos damos cuenta incluso con esta división que temas como el gas natural o la política de gas natural o de renovables pues simplemente no tenían cabida en ninguno de los tres de manera natural y por ende se fue retrasando o simplemente desechando. Obviamente aquí cuando tú estás hablando de una manera muy correcta, cabe recordar que un gran, pero gran reto para Luz Helena González justamente tiene que ver ahora que se ha planteado la eliminación de los órganos autónomos y que las funciones de la CNH y de la CRE pasen precisamente hacia la Secretaría de Energía. Pero también, ahí hay de las cosas que Claudia Sheinbaum está on the record diciendo que ella también va a hacer la reforma eléctrica que se le quedó pendiente al presidente López Obrador, que es una prioridad para ella mantener ese famoso 54-46 en la participación privada y en el sector eléctrico. ¿Cuál es el problema? De que para alcanzar todo ese tipo de cosas sí tiene que modificar la Constitución, pues simplemente para tornar a lograr lo que la Corte no pudo justamente. Y entonces tenemos un problema muy complicado, Rodrigo, porque simplemente vamos a ver de que también en transitorios, gran parte de la fijación de la política energética, sobre todo en materia eléctrica y de tarifas, pues ya no la tiene la Secretaría de Energía, sino la va a tener la propia CFE. En este caso lo que trato de decirte es que Luz Helena llega a un puesto que va a ser muchísimo más debilitado de lo que estamos imaginando y siguiendo de nuevo, si es la continuidad, pues vamos a ver que la Secretaría de Energía va a tener una discreción para aprobar permisos en materia eléctrica, en materia de gas LP o de gasolineras, y obviamente vamos a tener muchísimos más espacios para la corrupción, incluso más de los que hemos visto en ese sexenio. Sí, eso va a ser un asunto delicado. Y la otra, los cuellos de botella que ya te ponen en términos de crecimiento y que seguramente la realidad se impone y habrá que tener más pragmatismo. Gonzalo, como siempre te mando un gran abrazo. Seguramente te volveremos a buscar cuando vayan designando a quien encabece a la Pemex y a la CFE y lo estaremos hablando como siempre. Te agradezco tu disposición y te mando un abrazo. Claro que sí, querido Rodrigo, te mando un enorme abrazo a ti y a todo tu público. Gracias. Ahí escuchamos a Gonzalo Monroy, experto en el sector energético.